Buenas noches, saludamos desde Tonalá, Jalisco, hoy que es día 18 de Ujú. junio del 2025 y vamos a continuar con el lenguaje del Zohar, la introducción, mientras hacemos una reflexión previa que nos dice el mismo Zohar en la parashá de Bealoteja. Habíamos visto la clase anterior y aquí nos quedamos, que el Creador nos concedió la Torah de verdad, que es un árbol de la vida, y que a su vez la Torah, y que nos dice que dentro de nosotros hay un médico y un verdugo. El médico, ya dijimos que son todas aquellas acciones o pensamientos que nuestra mente emite de felicidad. Por las endorfinas y todas las sustancias que se generan, pues producen bienestar al cuerpo y curan. Y un verdugo que son las secreciones negativas que pueden llegar a enfermar. Bueno, de esto ya hablamos la vez anterior. También el otro concepto que dijimos que el ser humano tiene dos circunstancias, una kármica y no kármica. Decíamos de qué depende la circunstancia kármica en el lenguaje profano, obviamente, porque no estamos hablando de la ejecución de un tikkun, pero el tikkun en un sentido un poco más limitado, porque el tikkun, aparte de tener toda esa carga, también es un proyecto de vida. Así que, pues, una sustancia kármica es todos aquellos eventos negativos que, y que se decretan, que nosotros hemos provocado en nuestro pasado, que vienen a ejecutarse con circunstancias negativas, con accidentes, con enfermedades, con pérdidas, etcétera, etcétera. Y una no kármica que nos prodiga bienestar, felicidad, salud, buenas situaciones, siempre que nosotros estemos conectados con la sabiduría de la Torá. Por eso decía que un evento para el sadik, para el justo, solamente son eventos no kármicos. Bueno, de eso lo desarrollamos la clase anterior. Ahora vamos a seguir con otros dos conceptos antes de entrar en lo que es el argot o el lenguaje de, del Zohar. Dice, porque Dios está orgulloso de su creación en el hombre. En el libro de Salomón, Shelmo, está dicho que la ofrenda, el incienso, provoca alegría en los mundos de arriba y protegerá contra la muerte en el mundo de abajo, aquí en la tierra. Cuando habla del incienso, no estamos hablando de esas varitas de incienso, sino estamos hablando, bueno, también hablamos de la oración de la Ketoret, la oración del incienso, pero en realidad lo que quiere decir es que Dios es un hombre que se distingue sobre el animal y todos los reinos, porque es capaz de invertir, es de trascender sus cinco sentidos y empezar a mirar dentro de sí. Puede decir, puede visualizar, puede percibir, puede desarrollar intuición, puede desarrollar cualidades de carácter auditivo, es decir, puede ser la clarividencia, la audiencia y todos los sentidos se pueden ir incrementando. Por tanto, Dios en el hombre lo hizo no simplemente un cuerpo físico, sino que puede mirar hacia adentro, puede interpretar incluso sueños, puede decodificar en lo que hay en los sueños, en lo secreto. Entonces, esto eleva al hombre
hombre-mujer, claro, arriba del, de la demás creación, del mundo animal. Entonces, Dios está orgulloso en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque ya sabemos que el orgullo es negativo. Dios está orgulloso de lo que hace y genera alegría arriba, pero cuando el hombre, mujer, no se eleva, genera tristeza y no es para lo que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es él, creó al hombre. Por tanto, nosotros tenemos el compromiso de hacer honor o dar la gloria al Creador. Si nosotros no desarrollamos todas estas cualidades con las que fuimos creados y potencialmente están allí, no honramos su gloria, entonces nosotros podemos plantearnos la existencia incluso de Él, podemos ver otras dimensiones, etcétera, mientras que el animal pues no lo hace. Porque una persona que nada más se limita a sus cinco sentidos, pues aunque es un ser humano fisiológicamente hecho y potencialmente espiritual y de una mente elevada, potencialmente, pues se comporta como un animal. Pues ese es el orgullo de él. Ahora, ¿por qué viene esta premisa? Porque nos dice también el Zohar en esta porción de Bealoteja que cualquier alma que quiera bajar a este mundo necesita una vestimenta, es decir, un cuerpo. Aunque las almas, todas las almas, como está señalado en Génesis, tienen, pues, es decir, toda la creación, incluso las hierbas, las plantas, etcétera, tienen alma. Pero estamos hablando de una alma elevada, un alma que quiere bajar a esta tierra con un propósito, entonces necesitan una vestimenta. Si, por ejemplo, los ángeles, que son espíritus que quieren bajar a la tierra, no tienen más remedio que envolverse en un cuerpo físico y entrar en el mundo material. Puedes sobrevivir en este mundo material al igual que el alma. Entonces, cualquier alma que quiera bajar necesita eso. Pero ahora, hemos dicho también que si un secreto, un misterio celeste quiere bajar a esta tierra, tiene que enfundarse en una vestimenta. Es decir, la sabiduría que quiere bajar a este mundo necesita una vestimenta. ¿Y cuál sería esa vestimenta? La vestimenta sería la escritura material. Es decir, ejemplo, la Torah. Por eso la Torah, la escritura es la parte literal, son las historias y las alegorías o los cuentos que están dentro de la Biblia. Tienen que tomar una vestimenta y esa vestimenta es la escritura. Por eso no se debe confundir la escritura con la esencia. Así como una persona no se puede confundir su cuerpo físico con su alma. Entonces, la conciencia divina no es la escritura en sí, el rollo de la Torah, sino la esencia que está detrás de esa vestimenta. Entonces, ese cuerpo tiene adicionado el sentido místico en el alma. Por eso, todo aquella persona
que se apega solo a la parte literal, es decir, a las historias, a lo que está escrito, y dice que eso es el estudio que debe de seguir, ofende mucho al Creador, porque no ha creado un ser así, sino lo ha creado para que pueda comprender y profundizar lo que hay detrás de esas historias. Por eso, el estudio de la Cábala nos eleva a ese nivel de, de orgullo para que el creador vea que la persona que está preocupada en su estudio lo quiere glorificar. Entonces, todos los preceptos, las historias de las escrituras visten una segunda envoltura, y esa segunda envoltura es es el alma de esa envoltura. Entonces, por lo tanto, esta vestimenta viste al Sod, que es el secreto, y por tanto desvista el alma, así como el cuerpo, alma, cuerpo del ser humano. Bueno, pues al igual que un buen vino necesita una buena barrica de madera, el Sod, el secreto, y esa barrica que conserva ese buen vino, esa es su vestimenta. Y entonces el Sod, el secreto, puede conservar la escritura, los cuentos se conservan de esa manera. Bueno, por eso decimos que el Zohar es la vestimenta, porque están los secretos, incluso el mismo Zohar en su escritura, viene a ser una vestimenta, pero una vez que lo estudiamos y escudriñamos los secretos que están de eso, entonces estamos ya descubriendo el alma de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por eso, el desarrollo, toda aquella persona que estudia con vehemencia y de veras con profundidad, desarrolla sentidos extrasensoriales, empezando con el sexto sentido y otros, intuición, la clarividencia, la clariaudiencia, y empezar a ver unas cosas que normalmente no se ven. Esa es la razón por la que nosotros estamos estudiando y vamos a empezar a estudiar el Zohar para ir más allá de lo que está escrito en la Torá y que Dios se sienta satisfecho, o bueno, si no satisfecho, no encuentro un equivalente a decir orgulloso, sino que sienta pues gran alegría por sus hijos que se están preocupando por conocerle y por desarrollar esas cualidades que él, con las cuales fuimos creados, pero que no nos quedamos simplemente en los cinco sentidos y a lo mejor un poquito por ahí de intuición o cosas que no trascienden más y no, tenemos que ir más allá. Bueno, ahora sí, dado estos preceptos, entramos ya a la terminología del Zohar. Y podemos empezar con el primer versículo, que es en el primer capítulo de lo que es la introducción o el prólogo. Pues entonces, ¿cuál es la terminología? Como dijimos, el desarrollo del Zohar son conversaciones entre Shimon Bar Yochai y sus alumnos y entre ellos, además de otras presencias que tuvieron las visitas. Pero dice así en la primera parte, dice,
Rabí Hishkia abrió la discusión con el versículo como la rosa entre las espinas, que también está escrito en el Shir Hashirim, el Cantar de los Cantares 2.2, y le pregunta, ¿qué es la rosa? Bueno, dice, así como la rosa crece entre las espinas, está matizado de blanco y de rojo. Entonces aquí empezamos ya a tener los primeros conceptos, los primeros conceptos, los primeros vocabulario. Bueno, aquí vamos a tener vocabulario y conceptos. ¿Qué es la rosa? ¿Qué son las espinas? ¿Qué es el blanco y qué es el rojo? Y él responde, es la congregación de Israel. Entonces, rosa es la congregación, la comunidad de Israel, que es Malhut, es decir, todas las personas conscientes que están en este mundo con un nivel de Israel, que ya vimos que Israel tiene varios entendimientos, pero digamos cerca de él, porque está en Malhut, teniendo una presencia física. Y sigue diciendo que es la congregación de Israel, la cual es Malhut, porque hay una rosa y hay una rosa. Así como la rosa entre las espinas está matizada con rojo y blanco. ¿Qué significa el rojo y qué necesita el blanco? El blanco quiere decir todas aquellas personas, aquella de la comunidad de Israel, que es gente misericordia, es decir, tiene la misericordia dentro de sí. Por tanto, es blanca, es decir, no hace juicios de los demás, aunque haya razón para juzgar a los demás. No habla más de los, cuida su boca, cuida su berit, cuida cómo se expresa de los demás, cómo se comporta con los demás. Entonces, ahora, ¿qué es el rojo? La rosa roja, gente que emite juicios y misericordia. Por eso dice, así la congregación de Israel está afectada por cualidades de juicio y misericordia. Sí, y misericordia. O sea, gente en misericordia. Cuando nosotros no nos comportamos con piedad, con consideración, con misericordia con los demás, o hablamos mal de los demás, emitimos juicios de los demás, opiniones de los demás, e incluso, aunque haya razón de hacerlo, se emite ese juicio. Y ese juicio tiene el efecto rebote, es decir, como juicia, como juzgamos, el cielo nos juzga. Por tanto, la rosa roja es esa persona que también le conocen como las 70 naciones. Eso sería el primero. Entonces, la rosa es el, la congregación o la comunidad de Israel, que es Malhut. La blanca, gente misericordia, y la roja, gente misericordia, que no tiene misericordia. Otro concepto. Bueno, aquí también hay un concepto que se llama mi bien amada, que es la Shejina, concepto que vamos a dejar para después. Ok, las espinas, como así las rosas tienen espinas. Entonces, la gente que emite juicios con rigor son espinas. Así como la rosa es bonita, pero también tiene espinas. Y esas espinas es la gente de misericordia, la que emite juicios, la que hace mala a este mundo. Y vaya que abundan. Dice, aprendemos que la rosa es muy bonita, pero las espinas son muy dolorosas. Entonces, eso es lo que no queremos, ¿verdad? Así como la rosa tiene 13 pétalos, así la congregación de Israel
está rodeado con 13 atributos de misericordia. Entonces dice, así como la rosa tiene 13 pétalos, así la congregación de Israel está rodeado por 13 atributos de misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no somos misericordias, entonces no nos parecemos al santo bendito es Él, porque en la Torah nos habla de los 13 atributos de misericordia. En alguna ocasión ya los hemos visto, pero enseguida los vamos a enunciar para tratar de recordarlos. Y habíamos desarrollado ya un tema sobre esto. Pero bien, entonces, son esos 13 atributos de misericordia para hacer qué? Para ser como Él, que Él tiene los 13 atributos de Kadosh Baruj Hu, del Santo Bendito es Él. Y esos 13 atributos los vemos enseguida. Dice, hay rosas que tienen 5 hojas rígidas o 5 pétalos. Generalmente en la parte de abajo, aquí lo vemos en la rosa, tiene 5 pétalos inferiores que son hojas rígidas. Esas hojas rígidas son los 5 dedos de la mano que sostiene la copa de salvación, que nosotros le llamamos el Kiddush, ¿sí? Y esa oración de salvación quiere decir que nosotros podemos hacer bajar bendiciones, es decir, el pueblo de Israel puede bajar bendiciones para la salvación del mundo, porque si nosotros no somos misericordias y si todo mundo es rígido, nosotros vemos como la copa de Kiddush, viene el vino que generalmente se, se bendice en cada comida cuando lo hacemos o en el día del Shabbat. Y en el vino, que es Yayim, que es la bendición. Entonces, por lo tanto, el pueblo de Israel está destinado a ser un ser misericordia y a bajar bendiciones, no solamente para sí, sino para todo el mundo. Y esos son los 5 conceptos, esos son las 5 hojas rígidas. Entonces, aquí vayamos teniendo esto porque son conceptos que más adelante y términos que más adelante vamos a estar viendo en ulterior desarrollo. Por eso Elohim se movió sobre las aguas, dice. Y nos dice aquí en el Zohar, de modo, entre la primera mención del nombre de Elohim que aparece en este pasaje, en el principio Elohim creó Bereshit, y la segunda mención de Elohim hay 13 palabras en el versículo que se traduce como el cielo y la tierra era sin forma y vacía y oscura, era sobre la faz del abismo y un viento. Estas palabras rondean y cuidan la congregación de Israel. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de esos 13 atributos para continuar con la demás terminología del, del argot, del lenguaje del Zohar, y son, rápidamente los vamos a ver, que Dios tiene una misericordia hacia nosotros. Por tanto, si Él tiene esa misericordia hacia nosotros, nosotros debemos ser misericordias con los demás. Porque si no somos misericordias, no tenemos los 13 atributos de Akadosh Baruj Hu. Y si no tenemos esos 13 atributos de misericordia de Akadosh Baruj Hu, podríamos preguntarnos, ¿en realidad somos o esa persona es de la comunidad o la congregación de Israel? Por eso a veces nos comportamos como la rosa blanca y a veces como la roja.
Y esa es parte de una condición humana que desafortunadamente tenemos dentro de nosotros, pero que conscientemente podemos desarrollar la misericordia para que en el futuro seamos misericordias todo el tiempo. El número dos, perdonar en igualdad. Es decir, yo quiero que Dios me perdone por lo que he hecho, por mis transgresiones. Pues si yo pido que Él me perdone, igual nosotros debemos de perdonar a los demás, porque el perdón hacia los demás es muy difícil, pero es muy fácil decirle, Señor, perdóname a mí. Entonces aquí no hay equidad, no hay igualdad. Hay ocasiones que a personas les ocurre una desgracia, o incluso a nosotros mismos. Hazbe shalom. ¿Y qué decimos? Mira cómo le ha ido a fulano, a Perengano, a fulana, cómo le está golpeando la vida, cómo están. Entonces dicen, es porque pues la debía. Todo se paga en este mundo y parece que genera cierta alegría. Pues no, nosotros no debemos descalcular el ticún de nadie. ¿Por qué? Porque nos metemos en juicio. No calcular el ticún no fue incluso hecho, bueno, que fue creado por Akadosh Baruj Hu, pero es un candado regulatorio para que nosotros podamos volver al camino correcto. Entonces, con el demás, con la otra persona, lo que le ocurre la desgracia, o como es, no debemos calcular que por qué fue, sino compadecernos de él y ser misericordios con él. Aprender a sentir por el dolor del otro cuando cae y felicidad cuando se ha elevado. Está relacionado con lo anterior, pero entonces a veces genera alegría la desgracia de otros, especialmente cuando creemos que son malvados o que son injustos o que nos han hecho daño o han hecho daño hacia los demás. Y cuán difícil a veces también es sentir felicidad cuando alguien se ha elevado o le va muy bien. Yo creo que está el ejemplo de lo que ocurre en las guerras actualmente. ¿Qué acaso no hay dolor cuando con la cantidad de muertes que hay en todos los frentes de guerra que hay en este momento? Deberíamos ser compasivos y si alguien se eleva y le va muy bien, pues tenemos que ser felices. Aquí tenemos que quitar el mal de ojo y la envidia. Dar al espacio y al error y al olvido. Es decir, todos cometemos errores y así como nosotros pedimos a Dios que nos perdone, nosotros también tenemos que decir, hubo error del otro hacia mí o de la otra hacia mí. Por tanto, evitar volver a traer el pasado hacia el presente, porque de otra manera, pues no nos parecemos al Creador, e incluso contra nosotros mismos, porque Dios no nos juzga por lo que cometimos en el pasado e incluso por lo que estamos haciendo hoy. Él nos da espacio a la oportunidad del futuro, por lo que potencialmente podemos ser. Dios nos da ese espacio y ese espacio es para aplicar la Teshuvah y llegar al camino correcto. Y entonces el horror y el olvido. Borrón y cuenta nueva, decimos. Es decir, nosotros también tenemos que ser como Él es misericordia con nosotros y nos da estas opciones. Es importante tenerlos en cuenta. Entonces, el amor que sentamos por los demás elimina cualquier decreto, aunque incluso hay decretos en el cielo en lo individual y en lo colectivo. El amor siempre está presente, solo que son las leyes del tikkun que vienen a ejercer ese decreto. Pero nosotros sabemos que el sadik, el justo,
anula los decretos y por tanto Dios feliz de que le deroguen su decreto. Por tanto, una persona que se desarrolla, estudia en profundidad y con conciencia, esos decretos vienen a anularse o vienen a disuadirse o a decir, a disminuirse. Al final de la clase vamos a hacer una meditación al respecto. Una persona que sale del fango revela más luz que el que nunca ha caído. Eso también lo hemos desarrollado y decimos que ¿qué revela más luz? Una vela, o vamos a decir no una vela, una luz halógena a las 3 de la tarde, en pleno sol, o en la oscuridad, la misma luz. Evidentemente, la misma luz en la oscuridad ilumina mucho más. Por tanto, una persona que sale de la parte oscura revela mucho más luz que el que nunca ha caído. Por tanto, Dios es misericordia con nosotros, con Él o con el que hayas caído más fuerte. Y entonces buscar en el otro lo bueno y darle su crédito. Es decir, el honor no es para nosotros. La mayoría de las personas andan buscando, no todos, claro, el honor y el reconocimiento y que se nos dé crédito. Mientras que ni el honor ni el reconocimiento es para nosotros, es para el otro, es para los demás. Y para darle a Dios el cabod, es decir, gloria, porque el honor es para Él. La persona que busca gloria, honores para Él, le está diciendo, ahí está el orgullo. Entonces sí le está diciendo a Dios, hazte un lado que me estorbas, porque yo quiero tener ese reconocimiento. Y como el santo bendito es Él, de Kudushá Berrehusabe, y es un ser muy elevado, y Él se hace a un lado, porque nosotros lo hemos hecho a un lado. Y por eso se dice que donde está el orgulloso, no está la presencia divina. ¿Para qué? Para, que, para darle su lugar, su crédito. Pero nosotros no tenemos por qué ser así. El honor no es para nosotros, es para el otro. En un momento dado, nosotros tenemos que emitir las cosas buenas de los demás, darle su crédito, su reconocimiento, y a Dios evidentemente. Pero no lo busco para mí. Y decimos, no caer en la conciencia de se lo merece. Esto evidentemente tiene que ver con lo del tikkun, calcular el tikkun de los demás. Si estamos en la posición de juzgar, que sea con misericordia. ¿Por qué a veces tenemos la posición de juzgar? Bueno, pues nada más imagínense un juez. Está en la posición de juzgar y de emitir una sentencia. Pero a lo mejor nosotros en algún momento, como líderes, como jefes de un grupo, como responsables de un puesto de trabajo público, quizá tenemos la posibilidad de juzgar a alguien y emitir una sentencia, despedir, castigar, etcétera, o a los mismos hijos cuando son dependientes de nosotros, o la violencia intrafamiliar que se dice, pues esa debe eliminarse. Entonces, si estamos en posición de juzgar, que siempre sea con misericordia, pidiéndole al Creador que nos dé la luz para tomar la decisión más correcta. Y dar sin intenciones ocultas, es por el otro, no por mí. De esto también ya lo hemos desarrollado con distintos niveles de dar. Y también cuando nosotros pedimos algo ante el Creador, que sea por el mérito, no quizá no nuestro, a lo mejor nosotros no alcanzamos a tener ese mérito, pero por el mérito de los padres, por el mérito de los anteriores, o por el mérito de los patriarcas, es como se pide. Entonces, recordar que a pesar de todo lo ocurrido, el alma siempre está ahí. Es decir, el alma siempre está con nosotros. El alma en todos sus aspectos
tanto en el alma, en la persona más cruel como en la más justa, como en toda la creación, en los animales, en las plantas, en todo hay alma, en las piedras hay alma. Por eso recordar que a pesar de todo, ahí está el alma y por tanto nosotros debemos tener estos 13 atributos de misericordia para poder ser considerados como premisa, mejor dicho, y ser considerados en el pueblo o en la comunidad o congregación de Israel. Bueno, esto era un repaso. Vamos a continuar con la terminología y seguimos adelante. La fue escondida y encerrada en el pacto que penetró la rosa y la fructificó. Veamos lo que dice el Zohar. En Bereshit 1.3, Génesis 1.3 dice, Elohim dijo, haya luz. Después de esta luz fue creada, fue escondida y encerrada dentro del pacto que penetró la rosa y la fructificó. Esto es referido como un árbol dando fruto cuya semilla está dentro de él. Y esta semilla es el berit. Como ven, aquí hay muchos conceptos. Pues aquí la luz fue escondida y encerrada dentro del pacto que penetró la rosa y la fructificó. Entonces, pacto es el berit o el brit, B-R-I-T. Y bueno, pues primero tenemos que ver qué es la luz. La luz en hebreo se dice or, ¿sí? Or la desarrollamos en la terminología es ale, bab, resh, ¿sí? Mientras que ale vale 1, bab 6 y resh 200 nos da 207, que es igual a la palabra ras, ras en arameo, que es igual a 207. Ras se escribe rash, resh sign, que nos da 207, que es igual a secreto. ¿Esto qué quiere decir? Que el secreto, es decir, aquí le faltó una E, la sabiduría celestial, que es la luz, el pensamiento divino, está oculto en el Berit. Y entonces dicen, ¿y qué es el pacto? Entonces, ¿dónde está el pacto? ¿Dónde nos dice en la Torah el pacto? La primera pensión que nos habla del pacto habla de que Dios hizo un pacto con Noah, con la humanidad, de no destruir más este mundo y que como señal iba a dejar un arco iris. Bueno, el arco iris es la señal del pacto. Veamos que cada vez que el arco iris está presente, hay un pacto, hay un decreto de destrucción, por lo cual se recuerda a lo que fue en el diluvio. Y entonces, ¿por qué no se ejecuta? No se ejecuta por el mérito de los patriarcas, de Abraham, de Jacob, de Abraham,
Isaac y Jacob. Y por los cabalistas. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque cada vez que hay este decreto hay que recordar que ese fue, hay que recordar que fue ese decreto y que se deroga por el mérito de ellos, que son los encargados de cuidar este mundo. Ahorita lo vamos a ver más adelante, por qué son ellos encargados, y ya lo hemos estudiado también en clases anteriores, pero vamos a recordar ese concepto. Ok, entonces, la luz fue encerrada en el pacto. Tenemos el pacto, entonces el primer pacto. ¿Dónde tenemos otro pacto? El pacto lo tenemos con Abraham. Abraham es el pacto de la circuncisión, que es la Brit Milá. Otro pacto que es la Brit Olam, es decir, el Shabbat, la celebración del Shabbat. Y son los pactos que tenemos. Entonces, la sabiduría fue encerrada en ese pacto. La luz fue encerrada, perdón, que penetró la rosa. Es decir, ¿quién es la rosa? Muy bien, es la comunidad de Israel. Y la fructificó. ¿Qué quiere decir? Que se inseminó la rosa para que pueda fructificar. Es decir, el semen divino entra en la rosa, que es el pueblo de Israel, para que haya un fruto. Es decir, la sabiduría está escondida en la rosa, en el berit, y penetra la rosa, es decir, penetra el pueblo, la comunidad de Israel, para que haya bendición, para que puedan bajar bendiciones a este mundo. Entonces, decimos que el berit es el pacto, que es la Brit Milá, que es la circuncisión, Brit Lev, que es la circuncisión del corazón, el Berit Olam, que es el Shabbat, y el arco iris, que ya lo dijimos, que es el principio fecundador. Quiere decir, entonces, la Brit Milá, que el semen divino está también en el semen masculino para poder fructificar a la mujer, para poder inseminar a la mujer y que pueda fructificar, ¿qué? Un ser vivo, un bebé que va a traer el alma. Por tanto, la luz está oculta en el Berit. Y en el mismo Génesis lo dicho, que Elohim dijo que haya luz y que penetró, que está dentro del pacto, que penetró la rosa, la fructificó. Por lo tanto, la semilla, ahí está. ¿Ve? Entonces son conceptos, son términos y conceptos que debemos tener siempre en cuenta. Pasamos al siguiente. En otras palabras, como decía el semen de Akadosh Baruj Hu, está en el Berit o en el Brit. Depende de cómo te comportas con tu sexualidad, depende de cómo nos comportamos con la sexualidad, es como el Berit se desarrolla o no. Y entonces aquí hemos ya muchas veces hablado acerca del comportamiento sexual, cuando es como es, cuando es con santidad o simplemente es a través de impulsos instintivos como animales, mientras que sabemos que está la sexualidad divina. Por tanto, depende de cómo nos compartemos en la sexualidad, es como podemos bajar la bendición y cómo podemos hacer que vengan personas o almas justas a este mundo en estas almas en los cuerpos de nuestros hijos. Porque el hijo puede ser igualmente, físicamente igual,
pero no puede traer, pero quizá no trae el alma de un justo. Puede traer un alma híbrida o media o de un nivel no muy elevado. Y para poder trabajar el alma de un justo se necesita hacer la sexualidad con santidad, como ya hemos visto, que es el Shabbat, y con las oraciones y meditaciones correctas. Entonces, allí está el principio fecundador. Y luego pasamos a un siguiente versículo que dice, así como el pacto es sembrado por 42 uniones de esta misma semilla, así el nombre grabado y sagrado es sembrado por las 42 letras que describen la obra de la creación. Entonces, así como el símbolo de la alianza, que es lo que acabamos de ver, la alianza es el pacto o el berit, sabes que utiliza a veces el término alianza, berit o pacto, así están formados por 42 granos de material fecundante. Entonces, ¿qué nos recuerda las 42, el número 42? El Nos, Anabejoa. nos recuerda la poesía, esa oración en forma de poesía que es el Anabejoa, que son 20 el nombre grande e inefable de Dios, de 42 letras con las cuales se operó la obra de la creación. Entonces, así como se fructificó la luz, como está metido el secreto, así también las 42 nombres de Dios fueron causantes de la creación. Son conceptos que debemos ir teniendo en cuenta y que vamos a seguir desarrollando. Muy bien. Y luego viene, las flores aparecieron sobre la tierra. Nos dice, en el principio, Bereshit, Rabbi Shimon citó el versículo, aparecen los capullos de flores en la tierra, que también está en Shir Shirim 2.12, el Cantar de los Cantares. Los capullos de flores se refieren al acto de la creación. Aparecen en la tierra cuando en el tercer día la tierra produjo. En Bereshit 1.12 dice, desde entonces han visto sobre la tierra el tiempo del pájaro cantor, ha llegado, alude al cuarto día, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a desarrollar este concepto que es muy importante. ¿A qué se refiere con las flores aparecieron sobre la tierra? Y antes de entrar al siguiente, tenemos que ver que ya hubo varios conceptos, la rosa, las espinas, el matiz blanco, el matiz rojo, ¿qué más? El berit, el pacto, la luz, la fecundación, son conceptos que son importantes para el desarrollo ulterior del estudio del Zohar. Entonces ya vimos que Malhut es la comunidad de Israel y ya sabemos que es Malhut por los estudios del árbol de la vida que ya hemos tenido previamente. Entonces, ahora viene el, las flores. ¿Qué son las flores? O los capullos de las flores, dice en esta traducción. Perdón, las flores aparecieron sobre la tierra. ¿Qué podría ser? Recordemos los alumnos ya con más tiempo. En el día 1 fue creada el alma de Abraham. En el día 2 el alma de Isaac. Y en el día 3 el alma de Jacob.
Por tanto, estas almas, obviamente, pues que no son de este mundo, pero también son almas que vienen de otra dimensión y de otra dimensión que fue más allá, antes del cortocircuito cósmico, mal llamado pecado original, de esa transgresión que hubo. Estas almas ya habían salido de la alma de Adán y estaban en otra dimensión distinta al jardín del Edén. Por lo tanto, son almas puras que vienen a este mundo a protegerle. Entonces, primer día, Abraham; segundo, Isaac y Jacob. Así en el día 4, se llama el día de la tórtola, que es cuando los demonios cayeron a este mundo. Textualmente dice la Torah: Dios dijo que haya luminares en el firmamento del cielo para separar entre el día y la noche, y ellas servirán como señales y para festividades y para los días y los años, y servirán de luminares en el firmamento del cielo para que brillen sobre la tierra. Y Dios hizo las dos grandes luminarias, la luminaria mayor para que dominara el día y la luminaria menor para que dominara la noche. Y las estrellas. Y Dios sitió el firmamento en el cielo para iluminar a la tierra y para que dominara el día y la noche y para que separara la luz de la oscuridad. Y Dios vio que era bueno. Acaeció la tarde e hizo la mañana, el cuarto día. ¿Qué quiere decir? Que el cuarto día se hacen los astros. Las almas de los astros son creadas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de crear materia. Ojo, tienen la capacidad de crear materia. Y también dentro de esos luminares existe el tikkun, es decir, la dualidad que existe entre la conciencia, mejor dicho, el alma negativa de los astros y la alma buena, que nos hace y ejecutan el tikkun. Y dice: desde entonces ha sido visto de la tierra el tiempo del pájaro cantor, poda, ha llegado, y alude el cuarto día, cuando tuvo lugar la poda de tiranos. Por tanto, ese día está escrito: haya luminares, con la letra Bab omitida la palabra luminares. Cuando la palabra luminares se escribe sin la Bab, puede leerse como una maldición. Y la voz de la tórtola, como está escrito en Shirashim 2:12, se refiere entonces al quinto día. El quinto día, sobre el cual está escrito: pululen en las aguas. Es decir, aquí se están creando en el quinto día todos los seres marinos, de modo que ellas puedan producir frutos. La oída que dice Shirashirim se refiere entonces después a otras cosas. Entonces aquí está. Y entonces, si ellos son capaces de crear materia, es decir, el cosmos, juntos, dice la Torah: hagamos al hombre, naase Adam, pero lo dice en plural. Por eso dicen, a veces dicen, nace, y Elohim dijo,
hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pues, pues no es exactamente así. Sin embargo, se está diciendo claramente que Elohim, que es igual su numerología a Teba, es decir, a la naturaleza, es decir, a la fisicalidad, a todo lo que es el universo, quiere decir que si ellos tienen la capacidad de hacer materia, entonces ellos hicieron el cuerpo del hombre, por eso dice, hagamos al hombre. ¿Y quién es y quién, porque, con quién lo está haciendo? Con el universo, porque es capaz de crear materia. Por tanto, el cuerpo físico está hecho de toda la materia del universo. Y ese mismo día nace Adán. Entonces, Dios insufló en la nariz el espíritu, el alma y el espíritu divino dentro del hombre. Por tanto, el ser humano fue creado el día 6 y el principio que dice que lo último creado es prevalece sobre lo anterior, entonces quiere decir que el, el humano consciente, el Israel, tiene poder sobre todo lo anterior, tiene poder sobre los luminarios, sobre el universo, sobre las almas de los universos, sobre los ángeles que radican dentro de los planetas y las estrellas. Por tanto, aquí estamos aprendiendo que ha existido un engaño donde nos dicen que los ángeles son superiores a los hombres, lo cual no es correcto. Y aquí lo estamos confirmando, no solamente por la escritura, sino también porque el Zohar nos viene a develar esto y nos pone claramente en contexto de que el ser humano está arriba de esto. Por tanto, las flores que aparecieron sobre la tierra son las almas de los patriarcas. Y ya para terminar, las flores se hospedaron en Yosef. Oh, caray. Entonces, si las flores se hospedaron en Yosef, ¿qué quiere decir? Que Yosef, el justo, hijo de Jacob, recibió el alma de estos tres patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí entonces, aquí aprendemos que no solamente un ser humano puede tener un alma, sino puede hospedar varias. Así como Yosef tenía su propia alma, las almas de los justos, perdón, de los patriarcas habitaron en él. Por eso él se le llamó Yosef Asadi, José el justo. Y aprendemos mucho acerca de la transmigración de las almas, que muchas veces confundimos que una persona muere y su alma para un lado y el cuerpo a otro. Sí, igual, algo es cierto, pero durante la vida podemos hospedar un alma, dos o tres, dependiendo de lo que el quehacer consciente que nosotros hagamos. Porque incluso podemos tener almas superiores que nos pueden ayudar a superar muchas cosas, siempre y cuando hagamos Shabbat y estudiemos en profundidad el Zohar. Porque cada vez que nosotros estudiamos el Zohar, estamos recibiendo un alma adicional que nos viene a ayudar, pero que a veces pero que luego a veces con nuestro comportamiento inmisericordia, esa alma nos abandona y nos vuelve a dejar tal como estábamos. Pero si nosotros somos misericordias y seguimos comportándonos como los tres atributos, esta alma no nos abandona y nos permite superar todos las malas midot y defectos que podamos tener. Bueno, hasta aquí esta, pues, esta reunión, este estudio, y hay un siguientes conceptos también muy hermosos que vamos a ver en la próxima reunión. Y doy lugar pues para ver si hay alguna pregunta que alguien quiera formular.
Bueno, tu pregunta es, ¿con quién hizo el santo bendito es él para no destruir la creación? Su Pues creación. claro, Sí. su creación, pues claro, el pacto lo hizo con Noah. Ah, ujú. Bueno, eso es claro, ¿no? Lo hemos estudiado Sí, en la parasha ok. de Noah. Gracias La por otra, recordármelo. Gracias. El segundo es, en el cuarto día, fue cuando los ángeles malvados se unieron con las mujeres humanas, no, no, ¿no? eso es Ok. posterior, eso es posterior. Ah, ok. Eso es precisamente previo a Noah. ¿Sí? Cuando los Nefilín y todos ellos Ajá, llegaron, pero eso viene ya cuando el ser humano ya está en este mundo, mejor dicho, el Homo Spiritus ya está habitando, ya había bajado el alma de Adán a este mundo. ah, Entonces, pero cuando ellos empezaron a hacer ese tipo de alianza, digo, de convivencia fue en él. Aquí estamos hablando de los ángeles de la creación que habitan las estrellas y los planetas. sí, sí, Chava. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, esa situación fue después del día 6. No, es antes, es el día 4. Ajá. Yo me refiero a cuando los malvados se unieron con mujeres humanas. Ah, tu pregunta es anterior, sí, eso ya es después de la que, después ya ya cuando está, incluso después de ciertas, linaje de Adán hacia abajo. ¿Ok? Sí. Muchas gracias, Chava. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos. Sí, adelante. Cada vez que surge un arco iris, que esa es la señal del pacto, cada vez que aparece, entonces hay un decreto que en disolución, ¿verdad? Que se disuelve. Entonces, el arco iris no siempre se presenta en épocas de lluvias, como nosotros de niños lo aprendimos, ¿verdad? Sino que puede ser en cualquier época del año en que podemos ver ese reflejo Que te vaya bien. ¿verdad? Del agua y del sol, pero va a ser siempre disolución de Bien, un lo que dice es que decreto. cada vez que aparece el arco iris, hay un decreto de destruir a los malvados, Ajá, ¿sí? A los malvados. Entonces, y como la mayoría de la población nos comportamos como malvados, hay un decreto de destruir, porque si le diéramos razones para que hubiera destrucción de este mundo, ya se había destruido muchísimas veces este mundo. Sin embargo, sí, por el mérito Acuérdate de mi de los guarache. adikim, Digo, de las gorditas. del médico, Sí, gracias. disculpe, ¿pueden guardar silencio? Por el mérito de los patriarcas, ese, ajá, ese decreto no se elimina. Y además por alguien más, por los sí, niños Sí. que estudian Mm, la Torah. ¿Y quiénes son ah, esos niños que estudian la Torah? Son todos los estudiantes de Kabbalah. sí. Ellos generan un mérito y este, por tanto, también hace que ese decreto se anule. ¿Y por qué? Dice, párale, no hay. Por el mérito de nosotros y por el mérito de los niños que estudian ajá, la Torah. ¿Sí? ajá. Y normalmente debemos de entenderlo como que son decretos muy fuertes, ¿verdad? Pues es un decreto Porque, fuertísimo, ajá, decretos muy fuertes que en donde la humanidad pues estamos en peligro, ¿verdad? claro. Sí, todo esto lo vamos a estudiar en la parashá de Noaj.
Ahorita simplemente lo estamos enunciando. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana y de aquí pasamos a la meditación. Gracias.